a integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, así como en los artículos 67, apartado 1, inciso E, 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta soberanía proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se propone el análisis y establecimiento de las bases, requisitos, plazos y, en su caso, estímulos necesarios, a fin de que este Poder Legislativo lance una convocatoria pública para recepcionar, analizar y premiar iniciativas en materia de derechos humanos, bajo lo siguiente. Exposición de motivos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país señala que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Asimismo, establece dicho organismo que todos estamos obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos. Por su parte, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos 1 y 3, establece lo siguiente. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos establecidos por la ley. En este contexto, resulta categórico el mandato para todas las autoridades. Por tanto, para este Poder Legislativo del Estado, la promoción de los derechos fundamentales del hombre, de acuerdo con la organización Freedom House, México establece la lista de las peores violaciones a los derechos humanos en 2014. De esta manera, sería una mentira, incluso irresponsable, afirmar que en Tamaulipas, en materia de derechos humanos, andemos bien. Pues la realidad es que en Tamaulipas hay mucho por mejorar, porque en nuestro estado andamos muy mal en la materia. En Tamaulipas, de acuerdo a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, lamentablemente tenemos los primeros lugares en denuncias relacionadas con violaciones a los derechos de los reclusos que se encuentran en los diferentes centros de internamiento y penitenciarios de nuestro estado. Sin embargo, en nuestro estado también son preocupantes otras cifras a las violaciones de los derechos humanos, como en el caso de las desapariciones, privaciones ilegal de la libertad, derecho a la justicia, transparencia
y los relacionados con delitos patrimoniales, por citar solo alguno de ellos. Por tal motivo, y ante la obligación que nos asiste como representantes de nuestra sociedad en el Congreso, debemos trabajar permanentemente en la promoción y observación de los derechos fundamentales. De ahí que nuestro grupo parlamentario, a través de la presente iniciativa, eleva formal propuesta a fin de que este Poder Legislativo, a la brevedad, teniendo en cuenta la máxima difusión, lance una convocatoria pública en nuestro Estado para recepcionar, analizar y, en su caso, premiar iniciativas en materia de derechos humanos. Ello previo el análisis y establecimiento de las bases, requisitos, plazos y, en su caso, reconocimientos y estímulos que habrán de regir dicha convocatoria, lo cual se hará en la comisión correspondiente. Pues de no hacerlo, será lamentable que como legisladores no cumplamos con el mandato constitucional y convencional de promover los derechos humanos. Máxime que Tamaulipas no es un estado fuerte en materia de derechos fundamentales. Además, que el propio presidente de dicha comisión en nuestra entidad, a pesar de la invitación a este Congreso con el único fin de coadyuvar en la defensa de los mismos, ha hecho caso omiso a tal llamado. Compañeras y compañeros diputados, debemos recordar que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el próximo 10 de diciembre tendrá lugar la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, por lo que de no trabajar permanentemente en la promoción y defensa de los mismos, este Congreso no tendrá motivos para celebrar. Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. Punto de acuerdo, mediante el cual se propone el análisis y establecimiento de las bases, requisitos, plazos y, en su caso, estímulos necesarios a fin de que este Poder Legislativo lance una convocatoria pública para recepcionar, analizar y premiar iniciativas de derechos humanos.